Iglesia, ¿cómo están? ¿Súper? Bueno, y vamos a hablar de la culpa. Ya la mayoría ya sabía más o menos como del tema porque en un momento de la prédica les voy a contar cómo ustedes me ayudaron. Y el título es Sanos de la culpa. La idea es que juntos podamos como investigar un poquito y revisar qué es la culpa. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué dice Dios al respecto? Y de pronto, solo con decir culpa, algunos de ustedes se identifican, uy, sí, yo sé por qué lado en mi vida tengo eso, pero a lo largo del mensaje tal vez identifiquemos que hay culpas atoradas, hay cositas que están por allá guardadas que Dios quiere hoy sacarlas a la luz y como fue mi oración, porque Él quiere sanarnos. ¿Sí? La culpa es algo que tenemos que quitar de nuestra vida para experimentar la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es la culpa? Entonces voy a tratar de empezar con definiciones para que nos logremos identificar con eso que todos en alguna vez hemos sentido. La culpa es un sentimiento de autocondenación por alguna cosa que ocurrió hace mucho tiempo o alguna situación que se dio en el presente. Es cuando sentimos que realmente la embarramos en algo. Es como un estado de conciencia donde decimos, aquí hay un tema no resuelto. La palabra original, ¿sí? Describe la culpa como alguien que está bajo juicio y bajo el castigo por las consecuencias que hizo por sus malas acciones. Los especialistas hablan de dos tipos de culpa. Una culpa imaginaria, que es aquella que aparece cuando de repente asumimos sin tener responsabilidad, como esa culpa por aquellos episodios que no pudimos evitar. Es cuando todos decimos, si yo lo hubiera dicho, ay, si me hubiera quedado callada, es que yo no fui, es que si yo hubiera. Entonces se relaciona con episodios como el abuso, como la pérdida de un ser querido, el divorcio de nuestros padres, porque no somos responsables de eso, pero en nuestra mente viene un pensamiento de tú fuiste el culpable. Entonces es algo que está en nuestra imaginación porque hay algo que hoy vamos a ver y es que no todo lo podemos controlar. Y hay situaciones donde sí somos responsables, pero hay cosas donde las mismas circunstancias generaron que se dieran y nosotros de todo no somos culpables. Esa es la culpa imaginaria. La segunda culpa es aquella que podemos llamar como la culpa real. Y es cuando realmente nosotros tenemos que asumir la responsabilidad porque sí hicimos algo, ¿sí? Es aquel pesar, un pesar profundo, como ese atorado, esa cosa que está en nuestro corazón, porque somos conscientes que le hicimos daño a alguien, que le fallamos a Dios y obviamente nos sentimos mal por esta situación. El sentimiento de culpa no es estático y por eso a raíz de algunos casos que he atendido en los últimos 2 meses, Dios me empezó a inquietar sobre la importancia de sanar esta emoción porque la culpa no es algo que se queda congelado en el tiempo. El problema con la culpa es que es algo que va creciendo, es algo que empieza a aumentar porque entre más nos demoremos en resolver esas situaciones de nosotros con nosotros mismos, que finalmente es la culpa. O sea, tú le puedes pedir perdón a Dios y a la gente, pero la culpa empieza a crecer cuando tú no te puedes perdonar. Cuando a pesar de que la teoría te dice que Dios ya te perdonó, tú sigues diciendo, yo tengo velas en este entierro. O sea, yo sigo cargando con una carga, con una culpa en mi corazón y resulta que empieza a crecer porque nos demoramos en perdonarnos. Porque asumimos también, tal vez la responsabilidad también del otro y la culpa lo que va a hacer es hundirnos más. Ese es el problema de este sentimiento, que cuando le damos de comer, cuando lo alimentamos, nos hunde más en el hueco. Es destructiva porque no viene sola. La culpa viene con falta de paz, con tormento, con pensamientos negativos recurrentes, con amargura, con odio hacia nosotros, con resentimientos y por eso no queda estática, sino que va en aumento. Para entender un poquito cómo funciona la culpa, quiero usar una analogía que Joyce Meyer en alguno de sus libros hace, y es que ella dice que la culpa se parece a algo que los médicos psiquiatras llaman como el síndrome del miembro fantasma. Y hace más de 10 años tuve contacto con personas que lo padecieron, entonces les quiero contar de qué se trata, porque me parece que nos permite aterrizar muy bien cómo funciona la culpa en nuestra mente y en nuestro corazón.
Una de mis prácticas profesionales fue en el ejército de nuestro país. Y ese año que estuve trabajando con soldados en el batallón, existía un área donde tenía otros colegas haciendo su práctica, que era el batallón de sanidad. Digamos que yo estaba en el batallón principal, pero había una parte donde se conocía el batallón de sanidad. Los soldados que estaban en ese batallón de sanidad, que era mucho más pequeño en ese tiempo, eran aquellos soldados víctimas de minas quiebrapatas, de atentados en combate, que no estaban heridos, digamos, no eran heridas normales, si pudiéramos definirlo así, sino soldados que perdieron miembros. Entonces habían perdido alguno de sus ojos, alguna de sus piernas, alguno de sus brazos en combate. Lo interesante es que cuando realizábamos como todo el tema de seguimiento de casos, empezamos a compartir con mis colegas que estaban en el batallón de sanidad y con los psiquiatras de ese batallón, y nos explicaban cómo debido a que los tejidos se habían dañado y en algunos casos la misma bomba había pues quitado el miembro, los soldados seguían experimentando calor, frío, rasquiña, ardor, sensación de estar quemados, así el tejido y la parte del cuerpo no estuviera. A eso se llama miembro fantasma. Es algo impresionante que hay en el cerebro, y es que el cerebro, aunque físicamente no está ese tejido dañado, aunque ya eso no fue amputado, está el recuerdo sensorial de esa parte del cuerpo. Entonces, el soldado termina su rehabilitación no solo porque logra salir de la cirugía, no hay infección, adquiere su prótesis, le enseñan a caminar o bueno, si es el brazo, pues a empezar a mover la prótesis, sino que el éxito de la sanidad de estos soldados es que logren hacer el duelo del miembro que perdieron y se vaya el miembro fantasma. Es decir, un soldado que logre caminar o nadar o moverse con la prótesis, pero si sigue diciendo me duele, ¿sí? Me rasca, por favor ayúdenme, es que estoy desesperado, no está totalmente rehabilitado. Esa analogía es la culpa. Todos hemos tomado malas decisiones, nos hemos equivocado, y nos hemos equivocado antes de conocer al Señor, y conociendo a Dios nos hemos equivocado. Y entonces lo que pasa en nuestra mente y lo que hace el enemigo, ¿sí? Es que eso que perdimos como consecuencia de la mala decisión, eso que no es un miembro físico, pero esa consecuencia de nuestras malas decisiones, dejan ese fantasma. Y entonces viene un tormento que nos sigue recordando lo que hicimos o lo que no hicimos. Y aunque vamos a Dios, aunque tratamos de echarle tierra, aunque pasen los años, el miembro fantasma emocional o cerebral, si le pudiera yo poner algún tipo de nombre, nos sigue atormentando. Por eso la culpa no es sana. La culpa no viene de Dios, ¿sí? Sino que, como vamos a ver, apenas la embarramos en algo, hay algo que viene de Dios. Pero si nosotros no lo resolvemos, inmediatamente sale del campo de Dios hacia el campo del enemigo. Dios quiere limpiar nuestros errores, pero el enemigo quiere que los recordemos todo el tiempo. Él es un sapo que se la pasa delante del trono acusándonos y dando quejas, ¿sí? Y diciéndole a Dios, es que acuérdate lo que hizo, acuérdate lo que hizo. Apocalipsis 12:10 dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el enemigo. El enemigo, así sepa que en la cruz está nuestra victoria, si nosotros no nos apropiamos de la obra en la cruz, ¿él qué va a empezar a hacer? Recordarnos el miembro fantasma, recordarnos una y otra vez y acusarnos y acusarnos y acusarnos. No podemos permitir que el enemigo venga a traer más culpa, porque nos volvemos esclavos de esta emoción y de las consecuencias del pecado. Él tiene buena memoria. Y él lo que quiere es recordar y hacer que nosotros lo tengamos presente. ¿Para qué? Pues para que nos salgamos del hueco. La pregunta es, ¿de qué nos culpamos? Y entonces hace 7 días, lo empecé a hacer el jueves después de la predicación de Pelufo, escribí en las redes sociales. Entonces les dije, hey, ¿me ayudan? Y les quiero mostrar, porque quería tener como un muestreo de qué nos culpamos. Quiero darles las gracias por la participación. Los que viven fuera de Bogotá y de Colombia, quiero decirles, ustedes me sorprendieron, no pensé que tuviéramos tanta audiencia. Entonces, el resultado es
mejor dicho, Bogotá y alrededores y Colombia alrededores, ¿listo? Entonces les voy a contar de qué nos culpamos, ¿listo? Para que empecemos a aterrizar cómo fue la encuesta. Entonces, lo primero que les quiero contar es que en esta semana me ayudaron 3.431 personas. Buenísimo, ¿no les parece increíble? Ahora, solo tabulé 2.947 que fueron respuestas efectivas porque algunos me escribieron chismes, saludaron al bebé, me mandaron saludos. Entonces, pues a esos no les respondí, ¿listo? Entonces, efectivos fueron 2.947. Del 100% me ayudaron más las mujeres, 73%. Hombres, solo el 27%, pero hombres, me caen bien. Ustedes sigan adelante, gracias por su apoyo moral. Si hacemos la clasificación por edades, el resultado de la encuesta fue el siguiente. De 19 a 30 años, el 51%. De 31 a 45, 38%. ¿Por qué les quiero mostrar la ficha técnica? Me siento cual noticiero, la ficha técnica de la encuesta de hoy. ¿Por qué? Porque quiero que nos demos cuenta que en todos los rangos hay una culpa atorada. Esto no es de los chiquitos, ni de los abuelos, ni de todos estamos allí con un chicharrón adentro. Más de 45 años, el 7%, menores de 18 años, el 4%, solteros, 56%, casados, 34%, divorciados, 5%, mamás o papás solteros, el 4%, de toda la población tenían hijos, 64% y sin hijos, 36%. Ahora, clasifiqué todas las respuestas y estos son los resultados, querido público. ¿De qué nos culpamos? Primer lugar, no ser disciplinados, el 17.5%. Segundo lugar, no busqué a Dios antes. Y en la gran mayoría me colocaban, aunque Dios me mandaba señales, yo perdí el tiempo, o sea, no lo tomé en serio antes. Mi pasado sexual, 13.2%. Entregarle mi corazón a personas incorrectas, 7.7%. No honré a mis papás. La mayoría perdieron a sus papás, muchos me escribían, hoy mi papá murió, mi mamá también, nunca los honré. Eso no me lo he podido perdonar. Me practiqué abortos, el 6.6% de personas, no solo mujeres, sino hombres, que también digamos que hicieron parte del proceso. Entonces colocaron en mi pasado sexual, está que con alguna novia se hizo un aborto. Adicciones a sustancias psicoactivas, comida, juegos y otras cosas que me contaron, 6.6%. Fui infiel en algún momento de mi vida, 4.7%. Estudié lo que no quería y estoy frustrado, no me he perdonado eso, 3.7%. Desórdenes financieros, deudas, me gasté, todo el tema de finanzas, 3.3%. No terminé mi carrera, 2.5%. He robado o robé en mi trabajo y en mi familia, 2.1%. No llegué virgen al matrimonio, 1.5%. El divorcio de mis papás, que aquí es donde les hablo de culpa imaginaria. El divorcio de mis padres, 1.5%. Me abusaron sexualmente, es culpa imaginaria, porque hay circunstancias donde frente a un abuso tú no eres culpable, pero está ahí, 1.4%. No luché por mi matrimonio y lo perdí, tengo culpa de eso, 1.3%. He maltratado a mis hijos, 1.1%. No pedí ayuda a tiempo, la mayoría me dijo, si yo antes hubiera levantado la mano, mi vida sería distinta. Y el 0.2% ejercí la prostitución. Agradezco la sinceridad de todos, me parece súper valioso el que su corazón esté dispuesto como para medir un poco cómo estamos frente a Dios y frente a nosotros en esto. Entonces, como vemos, todos tenemos una culpa por ahí atorada, pero la gran pregunta es, ¿cómo se manifiesta la culpa? ¿Será que yo tengo síntomas que tengo una culpa no resuelta? No significa que todos tengan todos los síntomas, pero hoy les voy a contar algunas manifestaciones que tal vez les van a ayudar a decir, uy, yo necesito a Dios en este síntoma porque aquí hay algo no resuelto. Por ejemplo, una persona que carga culpas es una persona que se castiga a sí misma, o sea, se la pasa en penitencias. Ya pueda que ya no suba de rodillas a Monserrate, pueda que ya, mejor dicho, no ande con sus rodillas peladas y haga ese tipo de sacrificios, pero es una persona que se esfuerza y de alguna manera se está latigando a sí misma, ¿sí? Es una persona que se castiga. Puede ser una persona que se siente indigna todo el tiempo. Así nosotros le llenemos el vasito de aprobación, siempre hay una emoción de indignidad, de vacío, no reciben el amor, no reciben la aprobación, le hagamos lo que le hagamos, siempre va a estar con el hueco ahí atorado.
Puede ser una persona que desarrolla comportamientos compulsivos. A veces las personas tratan de llenar ese vacío de la culpa con algo. Entonces comen en exceso, se van al alcoholismo, trabajan, pero ya es adictos al trabajo, son tan perfeccionistas en su trabajo y uno dice, wow, qué efectivos son. El problema es que están llenando ese tema no resuelto que es la culpa. Puede ser exceso de ejercicio, exceso en el tema de la actividad sexual, drogas, alcohol, cigarrillo. ¿Por qué? Porque el objetivo del comportamiento compulsivo es yo me distraigo haciendo algo para no ponerle atención a esto que me está atormentando. Algunas personas la culpa los lleva a la depresión, pero es una depresión que trae manipulación. Esta persona se acostumbra tanto a ser la víctima y el culpable que entonces dice, ay, entiéndeme, es que estoy deprimido. Pues yo la embarré, pero entiéndeme que estoy deprimido. Es una depresión amarrada a la manipulación. De esta manera no asume su responsabilidad, sino que tiene la excusa de estar deprimido y estar medicado. El otro extremo es una persona que puede ser violenta, reactivo, se la pasa, es muy crítico de los demás, ve más fácil la paja del ojo ajeno que lo propio porque proyecta la culpa. Entonces pasó algo, no, él fue, ella fue, ¿por qué? Porque le cuesta examinarse a sí mismo. También puede tender a la paranoia. Todos me detestan, todos tienen un plan en contra mío. ¿Por qué? Porque como saben que hay una culpa, piensan que más o menos el FBI, la CIA, todos los están siguiendo porque en cualquier momento le quieren hacer algo. Usualmente también pueden ser personas que no saben establecer límites. No saben qué es de ellos y qué es de los otros. Y es porque por la culpa temen no ser aprobados. Entonces, no tienen límites claros, permiten que los otros entren sin ningún permiso porque como no han resuelto la culpa, temen ser desaprobados. La raíz es una necesidad de aprobación. Son personas que compensan. Entonces son personas que hacen conductas ejemplares. Van a la caridad, dan dinero, dan tiempo, adoptan personas, crean fundaciones. Son el alma caritativa de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque yo necesito quitar la culpa, entonces yo hago cosas buenas. Y ojo, aunque son comportamientos positivos, no son por el bien de los otros. ¿Sí? Todo el mundo puede decir, pero es que ayudan a los demás. No, es para aliviar algo no resuelto en su corazón. Esto suele pasar en algunos papás ausentes o papás o mamás que maltrataron. Entonces, cuando conocen a Cristo, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a darle todo a sus hijos. Y se desdibuja el límite parental, entonces empiezan a ser amigos de sus hijos. ¿Por qué? Porque yo no te puedo disciplinar porque como te hice tanto daño, yo necesito sanar mi culpa. Pero también es el chino, ¿sí? Nuestros amados jóvenes que de repente se levantan y arreglan el cuarto. ¿Sí? Mamá, vamos a hacer mercado. Papá, yo lavo el carro. Mamá, yo te acompaño al spa. O sea, y uno dice, pero este chino, ¿qué le pasó? Hay un atorado que él sabe que ya próximamente sale a la luz y entonces él lava la culpa como con anterioridad, ¿cierto? Él va preparando el terreno y los papás dicen, ¿se convirtió o no se convirtió? En 15 días le va a decir que se tiró el semestre, ¿sí me entienden? Pero es una manera de compensar. Este tipo de comportamiento lo vemos en la Biblia, en Génesis 32, si no estoy mal, ¿sí? En la historia de Jacob y Esaú como hermanos. Ustedes saben que Jacob fue el engañador número 1 y a raíz de eso se distanciaron con su hermano. Resulta que años después Jacob se tiene que encontrar con Esaú. ¿Y cuál es el comportamiento compensatorio que hace él? Manda un séquito adelante con regalos, como para suavizar el tema, ¿sí? Eso es lo que muchas veces hacemos. ¿Se siente usted identificado? Tranquilo, hoy vamos a salir de esta pesadilla andante. ¿Por qué? Porque la culpa nos condena. Y aquí quiero explicar dos términos. Una cosa es condenación y otra cosa es convicción. La condenación es mala. Quiero que escriban ahí, es mala, o sea, cada vez que me sienta condenado, es malo. La condenación llega de manera externa a nuestra vida. La condenación la trae el enemigo, esas son las características. Y adicionalmente, posterga el arrepentimiento. No nos deja ir a Dios, nos genera tanta acusación la condenación que dice, no, todavía no pidas perdón porque estás tan grave que Dios no te va a perdonar. Pero la otra parte de la historia, que es hacia donde hoy Dios nos quiere llevar, es la convicción. La convicción es interna, no es externa, nace del corazón. La convicción es buena,
es sana. Y la convicción, en lugar de que la pone el enemigo como la condenación, ¿quién la pone? El Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, cuando nosotros la embarramos, siempre va a arrancar el Espíritu Santo diciendo, la embarraste, esto es pecado. Pero ¿qué pasa? Si no resolvemos la convicción inicial, ¿qué empieza a ocurrir? El enemigo nos empieza a llevar a este territorio que es la condenación. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Esa es la convicción. Es cuando decimos, la embarré, me hice daño, le fallé a Dios y le hice daño a las personas, pero esta tristeza, o sea, no me va a condenar. Yo voy a dar la cara y voy a decir, Señor, necesito arrepentirme. Hacia allá es hacia donde esta culpa, digamos, tendría sentido. Y es cuando somos sensibles a que es una tristeza que nos va a llevar al arrepentimiento y a buscar a Dios. Entonces, si nosotros estamos en este territorio que es convicción con el Espíritu Santo, que nos lleva al arrepentimiento, y nos movemos hacia Dios para pedir perdón, nos movemos hacia restituir con las personas que necesitamos hacerlo, y sobre todo nos movemos para creer que Dios nos perdona y nos perdonamos. Cuando venga el miembro fantasma, ¿sí? ¿Yo qué le puedo decir? Yo fui perdonado. Y va a llegar a tocar la puerta, va a llegar a decir, ráscate, ráscate, te está doliendo, algo pasa en eso que perdiste. Pero ahí el recuerdo yo lo puedo rebotar y resistir diciendo, pues este recuerdo me va a recordar que Dios me perdonó con su gracia. ¿Por qué? Porque decido apropiarme de lo que Dios prometió en la cruz frente a mi sanidad. El apóstol Pablo nunca hubiera podido ser el hombre de Dios que fue si él no hubiera trabajado su culpa y se hubiera perdonado. En la hoja de vida de nuestro querido apóstol Pablo está la muerte de muchos mártires cristianos. Solo uno famoso fue Esteban. Con ese ya, mejor dicho, la hoja de vida dice, uy, sí, ¿sí? ¿Qué pasa? En Hechos de los Apóstoles, como en 2, 3 oportunidades, Pablo narra su testimonio. Cuando tenía el papayazo en toda la persecución, él siempre contaba, yo era así, yo era así. Y hay momentos donde él reconoce de dónde viene. Hechos 22:4, por ejemplo, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Él sabía que había sido un cafre, sí, un defensor de Dios y de la ley, pero en su hoja de vida, sí, él se había equivocado. Pero el mismo que en Hechos dice, yo mandé matar, yo fui testigo de cómo apedrearon, yo perseguí a cristianos, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El mismo hombre que reconoce lo que hizo, resolvió la culpa para decir las cosas viejas pasaron, pero yo soy nuevo. Y nunca volvió a salir ese tema en la vida de Pablo. ¿Qué me dicen de Pedro? El que niega al Señor, el que no lo niega una vez sino 3 veces, el reactivo, el inseguro pero el apasionado por Dios, el ve a Jesús desde lejos, tiene todos los encuentros frente a esas hogueras donde le dicen, ¿usted negó a Jesús? No, no lo negué, 3 veces lo niega, pero después, antes de que Jesús regrese al cielo, tiene un encuentro con Jesús. El encuentro del amor, de la canción que cantamos de Me amas. Y entonces él se enfrenta con el amor de Jesús, que le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, pero es que te traicioné, no, fresco, ¿pero me amas? Sí, yo te amo. Y de repente en Hechos vemos un hombre que le predica y que empieza a extender el evangelio con una pasión donde nunca más él nombró su pasado, donde negó a Cristo. ¿Por qué? Porque tuvo que resolver su pasado. Y no solo pidió perdón, él se tuvo que perdonar. Hay un futuro impresionante para ustedes y para mí. El futuro no depende solo de Dios. La obra de la cruz está completa. La pregunta es, ¿qué nos frena para eso? ¿Qué te tienes que perdonar? Porque tal vez recibes el perdón de Dios, pero ¿te has perdonado? Porque
el salto que da Pablo y el salto que da Pedro nos habla de esa reconciliación con Dios, pero también con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sanamos la culpa? Primero, nos tenemos que arrepentir. Y arrepentimiento es darle la cara a Dios y decir, sí, ya, o sea, no quiero salir de la condenación. Esto me hizo daño, la embarré en esto, le hice daño a los otros, esto es pecado. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Lo segundo que hay que hacer, después de pedir perdón, me alejo del pecado. Tú no vas a ser libre de la culpa si no confiesas tu pecado con una convicción real del Espíritu Santo, pero no tomas límites. Tienes que tomar límites y alejarte. Pero después de recibir el perdón de Dios y de tomar la decisión de no pecar más, necesitas perdonarte. Necesitas en oración cerrar tus ojos y decir, Señor, decido creer que tú me perdonas a mí y que me das el perdón. Y cuando yo me perdono, siempre me imagino que estoy como frente a un espejo, como para imaginarme que tengo a la Natalia enfrente. Y yo le digo, bueno, Natalia, mira, hoy te quiero pellizcar, la embarraste, o sea, mejor dicho, me caes regorda hoy, pero sabes que Jesús te perdonó. Entonces yo le digo, Jesús, me das el perdón, y yo me tengo que mirar a los ojos, me imagino que estoy en el espejo, y digo, yo hoy hago las paces contigo. No te voy a dar más palos, ¿sabes por qué? Porque Cristo te perdonó. Y necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Después de eso, tenemos que renunciar a dardos en la mente. Tenemos que sacar el miembro fantasma. ¿Eso qué quiere decir? Que en oración tú tienes que decir, y en el nombre de Jesús. Ese chepito que viene a pasarme la factura, porque ese es el demonio. O sea, usted hizo eso, usted abortó, desorden financiero, usted fue prostituta, ¿sí? Ese usted lo tiene que sacar. En el nombre de Jesús, todo dedo acusador. El sapo que da quejas, ese acusador de los hermanos que dice Apocalipsis, se va de mi vida. Obsesión se va. El que me pasa el video de la película de mis errores se va en el nombre de Jesús. Se va la amenaza. Algo que al hacer la prédica yo pensaba es como un espíritu de extorsión. No sé si existe, pero yo ya le puse ese nombre. Ahorita voy a renunciar a extorsión porque es, o sea, lo que pasa en nuestro país desafortunadamente es eso, es yo le sé una torada, yo le pido plata porque si no yo lo sapeo, y espiritualmente esa es la culpa. Si usted no lo dice, yo lo atormento, páseme la platica. Entonces, en el nombre de Jesús, extorsionador inmundo, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Y después de eso es un diario vivir apropiándonos de la victoria de la cruz y renovando nuestra mente. Viene el recuerdo, yo ya fui perdonada y voy a aprender, porque el cierre de cómo sanar la culpa es aprende de tu error. Muchos, y en las encuestas fue maravilloso, porque muchos me decían, estoy cansado de caer en el mismo hueco siempre. O sea, no me puedo perdonar el mismo hueco. ¿Por qué? Porque no aprendes. Porque te quedas solo en Señor, perdóname y me perdono. Pero parte de cerrar un ciclo y quitarnos la culpa adecuadamente, iglesia, es que yo hago un alto y digo, ¿qué aprendo de esto? ¿Cómo hago para no caerme? Es que me pasé el semáforo. Es que giré a la derecha y el mapa decía a la izquierda. Tú necesitas hacer un alto y aprender y decir, Señor, ¿cómo evito que vuelva yo a cometer este error? Y aún aprender significa, ¿hay alguna manera en la cual yo pueda tratar de solucionar el error? Y en algunos casos Dios te va a guiar a cómo resarcir eso. En otros casos no hay nada que hacer. Hay que aprender para que en la siguiente situación tú asumas una postura diferente. Pero si solo haces lo espiritual y dices renuncio a extorsionador, aleluya, aleluya, ¿sí? Pero después no con tus ojos abiertos dices, oiga, pero yo ¿por qué la embarré? ¿Cuál fue mi parte? No asumas lo que le toca al otro, ¿sí? El otro tiene su problema, pero ¿cuál es tu parte? Tú necesitas aprender y guerrear y renovar la mente por esa libertad. ¿Por qué? Porque Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 3:19-20. Por eso, miren este versículo que encontré, lo amo, dice, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Se los vuelvo a leer. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de ¿qué? De nuestra carne.
Vamos a sentir la culpa, pero si salimos de la condenación y ya hicimos el trabajo de convicción, ¿qué tenemos que decir? Este sentimiento es una mentira y Dios está por encima de este sentimiento porque Él sabe todo. ¿Sí? Él es mi escudero, el principal escudero cuando nos arrepentimos es Dios. Entonces Satanás dice, ay, pero es que Natalia hizo eso, y Dios dice, sí, yo ya lo sabía, ¿cuál es el problema? Ah, ¿en serio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está delante mío diciendo, ya lo sé, la puedo proteger porque está aquí. Mientras que Dios no puede ser nuestro escudero cuando estamos allá, en la condenación. Es en la cercanía donde Él puede protegernos y estar con nosotros. ¿Qué necesitamos entender entonces con esta última parte? Que el hecho de que en el proceso de sanar la culpa todavía a veces sintamos tristeza, no es porque Dios nos esté castigando, no es porque no hayamos sido perdonados, no es porque estemos bajo condenación, es un proceso de sanidad. Hay culpas muy fáciles de sanar, iglesia, y tenemos que estar aterrizados en eso. Si yo tengo un mal día en el trabajo y llego a mi casa y tengo una mala reacción con mi esposo o con los hijos, yo me siento mal, pero en 5 minutos pido perdón y yo me perdono y ya. O sea, a la hora ya el tema está solucionado. Pero situaciones como la encuesta van a requerir tiempo. Por eso a veces tú vas a sentir, uy, es que todavía me duele un poco, pero si tú lo hiciste desde la convicción, tu proceso es un dolor de las curaciones que Dios te está haciendo. Y el enemigo te va a decir, uy, te duele, no estás perdonado. No, yo estoy perdonada. Estoy con el mertiolate y me están cambiando la venda. Es una curación. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Entonces, ese pequeño dolor que hace parte de nuestra sanidad es una señal donde estamos yendo delante de Él diciendo, me haces curación, pero si tú ya hiciste este proceso, tú debes renovar tu mente y apropiarte de la victoria. Tú eres sano de la culpa. Entonces, si viene el enemigo, ¿tú qué dices? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay en mí que estoy en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y viene otra vez y aparece después de 6 meses, después de un año, el miembro del fantasma. ¿Y tú qué puedes decir? Romanos 8:33. ¿Quién se atreve a acusarme a mí, a quienes Dios me ha elegido? Nadie. Pues Dios mismo me puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién me condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por mí y resucitó por mí y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cierro con esto. Hace, yo creo que 3, 4 años les compartí una prédica que se llama Viviendo en su resurrección. Viviendo en su resurrección nace de perdonarme. Empecé a sufrir de recuerdos de unas cosas que yo hice en mi pasado que dice, qué oso, pero la culpa trajo vergüenza y eran cosas de años atrás. De un momento a otro empezó a venir una oleada de, ¿yo por qué estoy recordando esto? Y entonces yo cerraba los ojos y yo sabía que Dios me había perdonado, pero estaba ahí la culpa. Y entonces un día en mi tiempo con Dios, ¿sí? Leyendo los evangelios, Dios me lleva a recordar la cruz y la tumba vacía. Y yo puedo compartirles esa predicación porque yo tuve que entender que necesitaba perdonarme. Sí, me encantaría borrar esos recuerdos, esas embarradas, ya qué puedo hacer. Pero fue un momento donde la palabra de Dios hizo que yo me pudiera perdonar y decir, sí, la embarré, pero no solo tengo la revelación de la cruz, sino de mi tumba vacía. Y yo resucité. Y eso es lo que quiero recordarles. O sea, en la cruz Jesús llevó el pecado, pero llevó la culpa que sentimos cuando pecamos también. La cruz es tan completa que la culpa está amarrada. Tú la puedes botar ahí, pero después tienes que entender que después del 3er día, Cristo resucitó. Y cuando tú te mueves en arrepentimiento, es necesario que te despojes de eso, porque esa resurrección es para ti. No importa lo que hiciste hace 10 años o no hiciste, lo que hiciste hace 6 meses, lo que hiciste esta mañana, ¿sí? Las imaginarias te toca quitártelas, porque no todo lo puedes controlar. Tú no eres el culpable del divorcio de tus papás, de tu abuso sexual, no eres culpable. Las circunstancias no fueron favorables, las decisiones de otros sobre tu vida te afectaron. Asume en lo que tienes responsabilidad y entiende que el amor de Dios cubre tu falta.
y que no solo tu pecado está en la cruz, sino la culpa. Y les voy a pedir que ahí en su lugar, y no los voy a hacer parar, quiero que cierren ahí sus ojitos, en su lugar por un instante. Y quiero que oremos y les quiero leer un pasaje ahí con sus ojos cerrados. La palabra de Dios dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás una vez más tu fidelidad y tu amor inagotable. Porque por un momento será tu ira, pero tu favor sobre mí durará toda la vida. Por eso decido alabarte, porque eres bueno, porque para siempre tu misericordia sobre mi vida. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y vas a traer esas fotos, esas cosas que hacen que ese chepito, que ese extorsionador se acerque a ti y te diga: es que tú eres el culpable, tú lo hiciste, tú no lo hiciste. Y ahí en tu lugar te voy a dar unos segundos para que tú le cuentes al Señor: hoy es un día de soltar este miembro fantasma, no más. Lo que hoy Dios te quiere decir a ti es: no más. Está amputado, no está. Sí, la amputación es consecuencia de esto, pero no más, perdónate. Y hoy tú le vas a entregar a Dios qué es eso que te ha costado perdonarte. El aborto, tus meses y años de prostitución, las malas decisiones financieras, el que ya no tengas a papá y a mamá para pedirle perdón porque no los honraste, el no haber estudiado lo que quisiste, el haber entregado tu corazón a alguien que te hizo daño. ¿Qué es eso? Maltrataste a tus hijos, les hiciste daño, la infidelidad hacia tu esposo, hacia tu esposa. Hoy vas a ir a Dios y le vas a decir: Señor, me arrepiento, pero hoy quiero cerrar este ciclo. Hoy quiero decir: pequé hacia ti, pequé hacia los demás, me hice daño, pero hoy quiero confesar esto como pecado y renunciar a esta culpa. Hoy saco también de mi mente toda culpa imaginaria, eso que por años he guardado en mi corazón de tal vez yo fui la causante o el causante de esto. Hay cosas que salieron de mis manos, Señor, y hoy dejo de creerle al enemigo de que todo es mi culpa. Y hoy en el nombre de Jesús resisto la culpa, resisto al extorsionador, al dedo acusador, a la obsesión por mis errores. Hoy en el nombre de Jesús se va toda necesidad de aprobación que hace que me castigue, que pague penitencias, que me latigue. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que la sangre de Cristo me baña, que la sangre de Cristo me cubre. Hoy decido creer que Dios me perdona porque me he acercado a Él, y que en la cruz queda el pecado, pero en la cruz queda la culpa. Hoy decido perdonarme, y yo quiero que usted se vea delante de usted mismo, y quiero que ahí usted se diga: y hoy Natalia, hoy Juan, hoy Pepe, hoy Francisco, hoy decido perdonarte. Hoy te cubro con la sangre de Cristo. Hoy dejo de pelear contigo. Hoy en el nombre de Jesús me perdono. Y hoy declaro, Señor, que hay un nuevo futuro para mí. Hoy declaro que el pasado no me sigue deteniendo, no me sigue atormentando. La obra de la cruz es completa. Y hoy declaro que soy una nueva criatura. Decido asumir las consecuencias, Señor, pero en las consecuencias tu misericordia me va a alcanzar, porque tú me puedes perdonar. Y hoy lo creo, hoy lo declaro. Perdóname, Señor, te fallé. No
puedo estar de pie ante ti. Que los ríos de tu sangre limpien mi interior. Perdonado soy con tu amor. Que los ríos de tu sangre limpien mi corazón. Oh, dame tu corazón. Oh, dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Que los ríos de tu sangre limpien mi interior. Perdonado soy con tu amor. Que los ríos de tu sangre limpien mi corazón. Oh, dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón conforme al tuyo. Dame un nuevo corazón, puro que te honre. Dame un corazón. Llevaste mi pecado y mi culpa en la cruz. Tu cruz me da libertad. Tu sangre me salvó, mi pecado perdonó. Lo echaste en el mar del olvido. Soy perdonado. Soy perdonado. Soy perdonado y ya no vuelvo atrás. 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 La redención la conjugas con tu perfecto amor. Soy perdonado. La redención la conjugas con tu perfecto amor. Soy perdonado. Soy perdonado. Soy perdonado y ya no vuelvo atrás.